El choque extremo y los secretos revelados, la caída de las máscaras en Sueños de Libertad. Bienvenidos a todos los espectadores leales. Y a las almas apasionadas por el cine. Que han regresado al espacio familiar del canal, La Claqueta Ibérica. Hoy nos adentraremos juntos en un viaje analítico tormentoso. Una inmersión profunda en los rincones más oscuros del corazón humano. Y en las sangrientas tragedias familiares del último episodio. De la serie dramática que está causando sensación actualmente. Este episodio no es simplemente una continuación de los problemas anteriores, sino verdaderamente una bomba de relojería. Que desgarra todas las máscaras de hipocresía. Y empuja a todos nuestros personajes al borde de la desesperación. Prepárense mentalmente. Porque lo que vamos a diseccionar a continuación les hará estremecer. Y reflexionar sobre la frágil frontera entre el amor y el egoísmo. Entre la compasión y el crimen. En lugar de una narración seca, viviré con ustedes cada momento. Sintiendo cada latido de los personajes. Para comprender profundamente el dolor que están soportando. Sin hacerles esperar ni un segundo más. Sumerjámonos juntos en cada fotograma. Un desayuno asfixiante y los deseos reprimidos de la infancia. ¿Saben? Desde los primeros momentos del episodio, mi corazón se encogió. Al presenciar la atmósfera aparentemente pacífica, pero asfixiante hasta la falta de aire. En la mesa de desayuno de la familia. La pequeña Julia apareció con una expresión de total aburrimiento. Y se negó rotundamente a comer su tostada. Al preguntársele por qué una tostada podía ser tan aburrida. La niña pronunció palabras que a los adultos nos hacen sobresaltarnos y reflexionar. Julia se quejó de que lo que realmente la agotaba era el ritmo tedioso de cada día. Que se repetía una y otra vez. Desayunar. Ir a la escuela. Almorzar. Volver a la escuela. Ir a casa. Y hacer los deberes. Esa queja infantil era, en realidad, el grito de auxilio de un alma que anhelaba la libertad. Aquella tostada seca era la metáfora perfecta de una vida programada. Carente de la alegría natural de una niña que vive en la riqueza, pero carece de verdadera calidez. La pequeña anhelaba hacer cosas diferentes, como ir al parque a pasear con su hermano menor. Anhelaba una conexión familiar sencilla, que la clase alta a menudo olvida sin querer. La niñera Antonia, que todos sabemos que en realidad es Beatriz, la esposa legítima oculta. Intentó calmar a la niña con palabras clichés. Le aconsejó a Julia que estudiara mucho para que en el futuro tuviera un trabajo importante como su madre. Y le prometió que podría llevar a Juanito a pasear en cualquier momento. El contraste entre la inocencia de Julia y la amarga identidad de Antonia. Crea un profundo sentimiento de amargura. Pónganse en el lugar de Antonia por un momento. Una mujer que tiene que tragarse sus lágrimas. Fingiendo ser una sirvienta en la propia casa de su marido. Teniendo que dirigirse de manera distante a los niños que debería tener derecho a abrazar como madre y esposa oficial. Las palabras de consuelo de Antonia para Julia suenan suaves. Pero en el fondo. Hay una resignación extrema de un destino despojado de su estatus. La conversación tomó accidentalmente un giro extremadamente peligroso. Cuando Julia mencionó con entusiasmo una cita a las 11 en el jardín de la condesa. Esperando volver a ver al fotógrafo callejero que les había tomado una foto anteriormente. La ingenua niña planeó que, cuando su madre viera la foto, seguro que le gustaría mucho. Y querría tomarse una en la que aparecieran ella y Gabriel, para colgarla en la habitación de Juanito. ¡Oh, Dios mío! Cada palabra de la niña fue como un cuchillo invisible que se clavaba en el corazón de Antonia. ¿Cómo podía Antonia soportar la escena en la que la niña esbozaba la imagen de una familia perfecta y feliz con Gabriel y su actual esposa, Begoña? Mientras ella no era más que una sombra prescindible. La mirada de Antonia decayó, pero se vio obligada a asentir con torpeza. Elogiando que era una buena idea, y sugiriendo mantenerlo en secreto como una sorpresa. Esta represión retrata con autenticidad la crueldad de los secretos familiares. Donde los niños inocentes tocan sin querer la herida sangrante de los adultos.
Inmediatamente después, Gabriel entró con su habitual actitud fría y autoritaria. Se negó categóricamente a desayunar, sin prestar atención a la atmósfera forzada en la habitación. Y apresuró a Julia a que se preparara rápidamente. Gabriel anunció que llevaría personalmente a la niña a la escuela de camino al trabajo, ya que Begoña se lo había pedido. La mirada de Gabriel rozó a Antonia con indiferencia y frialdad. Como si ella fuera solo un mueble inanimado en la casa. La timidez sumisa de Antonia en esa habitación, realmente hace que el espectador se estremezca. Muestra la extrema crueldad de los manipuladores como Gabriel. Cuando está dispuesto a usar el poder y la frialdad para reprimir el espíritu. Y asfixiar todas las emociones de la mujer que una vez compartió su cama. Gabriel aparece no solo como un padre patriarcal, sino también como un verdadero tirano en su pequeño reino familiar. Cuando la lealtad es pisoteada, el dolor de Tasio. Cambiando de escena con maestría. El director nos lleva de un conflicto encubierto en la familia. A una conversación apresurada y extremadamente tensa entre Tasio y Damián en el espacio de trabajo. Amigos míos. Me sentí realmente indignado y apenado por Tasio al ver este segmento. Tasio apareció muy apresurado, queriendo ir a la fábrica de inmediato para reunirse con los jefes de departamento. Y así evitar una conversación cara a cara con su padre, Damián. La evasión de Tasio no es cobardía, sino el mecanismo de defensa de un corazón que ya tiene demasiadas cicatrices. Y no quiere seguir sangrando ante sofismas. Sin embargo, Damián, con su naturaleza controladora, intentó retener a Tasio. Expresando un falso pesar por no haberle contado su plan de vender la empresa antes de anunciarlo a todos. La hipocresía de Damián es evidente a través de su tono profundo pero impositivo. Quiere interpretar el papel de un padre tolerante y un líder razonable. Pero en realidad, solo está tratando de apaciguar a un peón que planea rebelarse. La reacción de Tasio fue muy dura. Expuso sin rodeos que no haber sido informado con antelación no era en absoluto lo que más le enfurecía y dolía. El dolor de Tasio proviene de una herida mucho más profunda, la herida de la desigualdad. Tasio recordó el amargo pasado. Cuando quiso aumentar el capital de la industrial pero no pudo conseguir la financiación. Lo que llevó a Damián a aprovechar esa oportunidad para hacerse con el 90% de las acciones. Tasio señaló con amargura que él solo tiene un mísero 10%. Lo que le deja actualmente con las manos atadas. Sin tener ninguna voz decisiva en la misma obra a la que ha dedicado tanto sudor y esfuerzo para construir. Damián intentó justificar con autoridad su acción de adquisición. Diciendo que era necesario para hacer frente a la expansión de personal al haber nuevos contratos. Y negó descaradamente tener la intención de arrebatarle las acciones a Tasio. Las excusas de los capitalistas siempre están envueltas en la hermosa apariencia del desarrollo. Pero la esencia sigue siendo que el pez grande se come al chico. El estado psicológico de Tasio en este momento retrata genuinamente el resentimiento extremo de un hijo ilegítimo. Un socio dedicado que siente que su sudor y lágrimas son pisoteados sin piedad. Tasio siente un dolor asfixiante al ser tratado como un peón barato, marginado sin compasión. A pesar de que fue él quien no escatimó en riesgos laborales, tiempo. E incluso apostó la felicidad de su matrimonio para abrir la industrial junto a Damián. Damián siguió con su manipulación psicológica, tratando de suavizar las cosas alabando su valentía y expresando su orgullo por Tasio. Pero para Tasio, esas palabras ahora eran completamente vacías, falsas. Y sin ningún sentido. El verdadero propósito de Damián es extremadamente cruel. Quiere vender este patrimonio común solo para recuperar la empresa principal de la familia. Sirviendo oficialmente a los intereses de sus hijos legítimos. Tasio, con la astucia de quien se ha curtido en la realidad, analizó con agudeza que solo recuperarían unas frías instalaciones. Y que tendrían que empezar todo desde cero. Tendrán que reconstruir la marca, buscar nuevos proveedores y atraer a los clientes de nuevo. Al mismo tiempo que enfrentan una competencia feroz de rivales formidables. La arrogancia ciega de Damián se hizo evidente cuando afirmó con complacencia que eran mejores que sus competidores en todos los aspectos, y que no temían a ninguna fuerza. Pero Tasio, con su visión realista, vio claramente la enorme brecha en la ventaja competitiva y los riesgos mortales.
El clímax del dolor estalló cuando Tasio, con los ojos llorosos, hizo una pregunta desgarradora. ¿Por qué siempre tiene que ser él quien se sacrifique? Esta pregunta no es solo un cuestionamiento empresarial, sino que profundiza en la herida psicológica sangrante de un hijo ilegítimo, que siempre ha anhelado el reconocimiento. Anhelado una relación padre-hijo igualitaria, pero que finalmente siempre es utilizado como chivo expiatorio y desecho para la inmensa ambición de la familia legítima. La cafetería, los rumores y la intranquilidad de Begoña. El episodio continúa ofreciéndonos una técnica narrativa entrelazada, paralela y brillante, entre dos espacios completamente opuestos, creando un ritmo acelerado y tenso. En primer lugar, en el espacio ruidoso y popular de la cantina, donde los cotilleos se convierten en la palanca de la opinión pública. Aquí Claudia estaba teniendo una conversación muy ocupada pero también muy chismosa con Salva y Mabel. Claudia apareció con su imagen familiar de una trabajadora atareada, introduciendo con entusiasmo las deliciosas mollejas al jerez que estaba preparando para la merienda. El entusiasmo de Claudia refleja la fuerte vitalidad de la clase trabajadora. Siguen manteniendo la alegría en el trabajo a pesar de las tormentas sociales que se están gestando. En medio de esa atmósfera bulliciosa, la aparición de Salva trajo consigo una noticia importante que se extendió como el fuego en un campo seco. Salva, con una expresión de cierta importancia, contó que su padre acababa de llamar a la Guardia Civil. Y se enteró por casualidad de que los resultados de la autopsia estarían listos esa misma tarde, en lugar de tener que esperar más. La atmósfera en la cantina es la encarnación de una sociedad de clase trabajadora curiosa, completamente ajena a las verdaderas tormentas que rodean a la élite. El hecho de que los ciudadanos comunes se transmitan entre sí estas noticias legales ultrasecretas muestra que la presión de la opinión pública pesa cada vez más sobre los personajes principales. La opinión pública es siempre un arma de doble filo. Puede reivindicar a los buenos, pero también puede empujar a las personas al límite. Paralelamente a los eventos ruidosos y algo despreocupados en la cantina, en el espacio cerrado y silencioso de una casa privada, se estaba llevando a cabo una conversación llena de emoción y tensión extrema entre tres mujeres: Luz, Begoña y Digna. El panorama psicológico aquí es totalmente opuesto. Mientras Luz y Begoña se hundían en la inquietud, el pánico y el miedo extremo ante el riesgo de que se revelara el impactante secreto sobre la morfina, Digna apareció con un estado de ánimo lleno de alegría radiante y esperanza. Digna anunció con una sonrisa alegre que ella también acababa de recibir la noticia de que los resultados de la autopsia estarían esa tarde. Digna, con su corazón puro e inocente, creía que esto era una muy buena noticia. Una señal de justicia. Digna elogió a la burocracia legal por haber actuado esta vez de una manera rápida y eficiente poco común. Y rebosaba de esperanza de que todo se aclararía pronto para que la inocente mujer, Nieves, fuera libre para reunirse con su familia. Amigos. El contraste extremadamente agudo entre la sonrisa radiante de esperanza de Digna y el miedo extremo que carcomía las entrañas hasta la asfixia de Luz y Begoña creó un efecto trágico profundamente cruel. Cada palabra de alegría de Digna era como una aguja clavada en la conciencia de Luz. El sentimiento de culpa de una doctora que ha manchado sus manos violando el juramento hipocrático aumentó aún más al presenciar la creencia ingenua y pura de quienes la rodeaban. Realmente no pude contener mis lágrimas al compadecerme de su irónica situación. La presión invisible de las expectativas de Digna es el castigo más cruel y persistente que el tribunal de la conciencia ha dictado para Luz. Sabe que la verdad expuesta no solo la destruirá a ella misma, sino que también borrará la sonrisa presente en los labios de una mujer que ha sufrido tanto como Digna. La foto del destino, la astucia de Begoña desenmascara la mentira. Una de las situaciones cruciales, llena de suspense, y que mostró el culmen del arte del duelo psicológico en el episodio, tuvo lugar en el espacio verde del parque, donde mentiras sofisticadas comenzaron a ser desenmascaradas sin piedad. Begoña, la mujer que siempre tiene una apariencia orgullosa y astuta, caminaba y conversaba con Antonia. El ambiente al principio parecía ligero y relajado. Begoña mencionó casualmente que a menudo había un chico tocando la guitarra y un fotógrafo ambulante tomando fotos de recuerdo para los turistas en esa esquina del parque.
Llevada por la conversación de forma aparentemente casual, Antonia reveló que ese fotógrafo no solo tomaba fotos a turistas, sino también a personas comunes. Y entonces ocurrió la acción decisiva. La tal Antonia sacó de repente la foto que se había tomado con Gabriel y el pequeño Juanito para mostrársela a Begoña. Si nos detenemos un momento para profundizar en la psicología de los personajes y los desarrollos subyacentes, podemos ver claramente el complot calculador y malicioso y los motivos de Antonia. O más exactamente de Beatriz, la esposa secreta de Gabriel. Ella no es en absoluto tan ingenua o tan propensa a los deslices como la apariencia que intenta dar. Tomar la iniciativa de sacar la foto para que Begoña la viera fue un golpe psicológico muy calculado. Un movimiento audaz para marcar su territorio, satisfaciendo los celos ocultos que ha tenido durante tanto tiempo al tener que compartir un marido y vivir recluida como sirvienta. Antonia quería usar esta foto para poner a prueba la reacción de Begoña, queriendo afirmar tácitamente su posición única al lado de Gabriel y demostrarlo con el hijo que tienen en común. El resentimiento de una mujer a la que se le oculta su identidad, a la que se le ha arrebatado la posición de dueña y señora, se transformó en una rebelión silenciosa pero extremadamente afilada y peligrosa. Quería sembrar la semilla de la duda en la mente de Begoña. Quería que Begoña experimentara la inseguridad al darse cuenta de la conexión especial entre su frío marido y la humilde niñera. Sin embargo, Antonia subestimó a su oponente. La aguda intuición de una mujer inteligente y experimentada ayudó a Begoña a ver a través de las anomalías ocultas detrás de esa foto aparentemente inofensiva. Tan pronto como Begoña tomó la foto para mirarla, su mirada penetrante se sintió inmediatamente atraída por la presencia de Gabriel. La clave no era que Gabriel estuviera en la foto, sino su aura. Begoña se dio cuenta al instante de que Gabriel en la foto estaba en un estado extremadamente relajado, pacífico y feliz, con una rara sonrisa en sus labios. Una imagen completamente opuesta a su habitual actitud rígida, fría, patriarcal y calculadora cuando estaba en casa con Begoña. La sensibilidad de mujer le dijo a Begoña que un hombre solo revela esa expresión relajada cuando está con la mujer a la que realmente pertenece. Begoña no estalló en cólera, sino que optó por contraatacar psicológicamente. Comenzó a hacer con calma preguntas que llegaban al fondo del alma, elogiando la mirada de Antonia en la foto, presionándola sobre la sospechosa coincidencia que hizo que Antonia tuviera que defenderse torpemente y de manera débil. La cobertura perfecta de Antonia como la niñera obediente y gentil se iba resquebrajando en grandes pedazos ante la aterradora astucia y agudeza de Begoña. Este es el presagio más claro de una gran tormenta. Una escena de celos sin violencia, pero con un poder destructivo terrible que está a punto de barrer todos los sucios secretos de esta familia. La sanación del pasado, la conversación entre Damián y Fina. Alejándonos de las conspiraciones calculadoras y las mentiras asfixiantes. El guión nos lleva a un momento tranquilo, profundo y lleno de humanidad que tiene lugar en el pasillo de la magnífica mansión. Aquí Marta y Fina se preparaban para empacar y marcharse cuando de repente se encontraron con Damián de pie allí. Este encuentro creó inicialmente una atmósfera que parecía forzada debido a la distancia de clases y las barreras del pasado. Pero lo maravilloso es que el director convirtió esa incomodidad en un trampolín para una conversación muy conmovedora y profundamente sanadora entre Damián y Fina. Damián, con ojos amables, de repente afirmó con melancolía y afecto que Fina había nacido en esta misma casa, donde cada ladrillo y cada pared la habían visto crecer de una niña inocente que corría por los pasillos a una mujer independiente y extremadamente fuerte. Damián mencionó al difunto padre de Fina, el señor Isidro, con absoluto respeto. Dijo que Isidro nunca perdía la oportunidad de presumir con orgullo radiante que Fina era su pequeña y maravillosa princesa. Las sinceras y cálidas palabras de Damián fueron como un arroyo refrescante que tocó la parte más suave y profunda del corazón ya endurecido de Fina. Le ayudó a calmar las heridas de su corazón que habían durado tanto tiempo, los complejos sobre su condición de sirvienta. Además, Damián se rebajó y expresó su arrepentimiento con dulzura, atormentándose por haber estado ciego y no haberla protegido del terrible hombre que fue Pelayo en el pasado, haciéndola sufrir muchas heridas, esconderse y sentir miedo. La disculpa del cabeza de familia a la hija de un empleado es un acto de tremendo significado humano. Fina estaba muy conmovida, con los ojos llorosos.
Dejó de lado todas las barreras de estatus y los prejuicios sociales y expresó sinceramente su infinita gratitud, porque Damián la había recibido con los brazos abiertos. La había protegido y le había permitido vivir fiel a su verdadero yo sin ser juzgada. Esta tolerancia es más preciosa que toda la riqueza material. Después de despedir a Fina en medio de la calidez y las miradas comprensivas, Damián y Marta tuvieron otra rápida conversación que los hizo volver abruptamente a las crueles preocupaciones reales del mundo capitalista, de los contratos y de la supervivencia de la empresa. Esta escena retrató de manera excelente una faceta completamente diferente de Damián. Una diversidad en su personalidad. Detrás de la fachada de un empresario dictatorial y despiadado en el mercado, un hombre dispuesto a pisotear a sus competidores. También es un hombre cálido con un profundo afecto por su familia, que valora a los que son leales y sabe cómo preservar los valores fundamentales de la humanidad. El desgarro contradictorio entre la fría razón capitalista por un lado y un corazón cálido por el otro hace que el personaje de Damián sea más vivo, auténtico y digno de nuestra reflexión que nunca. El vacío emocional, la soledad de Valentina y la confesión de Andrés. Volviendo al ritmo del trabajo, la tensión vuelve a invadir la oficina, donde los cálculos comerciales siempre están al acecho para devorar las emociones humanas. Chloe y Andrés estaban teniendo una profunda conversación sobre la situación actual y las relaciones que se están agrietando gravemente. Chloe expresó su profunda preocupación por Valentina al ver a su compañera de trabajo extremadamente abatida y miserable después del reciente choque acalorado con Gabriel. Andrés, con su habitual comprensión y compostura, aconsejó que solo Chloe o aquellos a quienes realmente les importa, podrían ayudar a Valentina a superar este momento terrible haciéndola sentir como una persona única y extremadamente especial. Como pueden ver, en medio del frío mundo de los negocios, este cuidado sincero es como una pequeña pero extremadamente preciosa chispa. Justo en ese momento Valentina apareció en la puerta con una expresión llena de cansancio y dolor. Habló para invitar a los dos a tomar un café y aliviar el estrés. Chloe, una chica muy observadora y comprensiva, rápidamente encontró una excusa sobre tener que prepararse para la aparición del señor Brossard y luego se fue con delicadeza, dejando espacio privado para que la pareja conversara y se desahogara. El paso atrás de Chloe para ceder su lugar es verdaderamente digno de aprecio. Demuestra que una hermosa amistad siempre sabe cómo crear oportunidades para que brote el amor. Al ver esto, Andrés aprovechó rápidamente la oportunidad de calmar el corazón sangrante de Valentina. Tomó la iniciativa de invitarla a dar un paseo para descansar y escapar del ambiente asfixiante de la oficina. Y sugirió llevarla a un hermoso mirador llamado la Piedra del Rey Moro, desde donde podían abarcar toda la belleza antigua de Toledo. Al principio Valentina dudó por temor a afectar el importante trabajo en curso de Andrés. Pero Andrés disipó hábilmente esa duda contándole una leyenda sumamente romántica y trágica sobre el príncipe africano Abul Walid, quien, perdidamente enamorado, pidió ser enterrado entre esas rocas para que desde lo alto pudiera contemplar la ciudad de su amada por toda la eternidad. Cuando Valentina todavía estaba preocupada por ser una distracción para él, Andrés la miró directamente a los ojos, derribó todas las barreras y afirmó con extrema dulzura que para él en ese momento, ella no era una distracción, sino lo único que tenía sentido en su vida. Oh, amigos míos. Esta sincera, romántica y firme confesión es como una medicina milagrosa que cura y trae un rayo de brillante esperanza, calentando el corazón frío y herido de Valentina. Demuestra que incluso en el ojo del huracán de las intrigas y ambiciones, el amor verdadero siempre encuentra grietas para emerger y brillar con fuerza. El colapso de Miguel y la conciencia de Begoña en la enfermería. Mientras tanto, en otro contexto, la inmensa presión psicológica ante la hora del veredicto final había derribado por completo la voluntad, la compostura y el profesionalismo del doctor Miguel. En el espacio estrecho y asfixiante de la enfermería, Miguel estaba examinando y conversando con un paciente varón llamado José. En lugar de explicar amablemente como un médico ejemplar, Miguel perdió por completo el control y se irritó de manera irracional. Usó términos médicos especializados extremadamente complejos y difíciles de entender, como dermatitis irritante o reacción inflamatoria por agentes externos, para explicárselo a un trabajador común. Esta falta de paciencia hizo que el paciente José se sintiera gravemente insultado y extremadamente confundido.
hasta el punto de preguntar en voz alta si iba a morir. La situación se volvió tan tensa que otro hombre presente allí tuvo que intervenir rápidamente para explicar de una manera más suave y comprensible que era solo una erupción cutánea común que podría curarse simplemente aplicando un ungüento 3 veces al día. Este incidente es la prueba más clara de que la psicología de Miguel se había desmoronado por completo. Ya no tenía mente para tratar a otros cuando su propia familia se hundía en la grave enfermedad de la ley. Begoña había aparecido antes, observando en silencio toda la lamentable pérdida de calma del joven médico. Con una profunda empatía, esperó pacientemente hasta que el paciente se fue antes de acercarse en silencio. Después de eso, ella y Miguel tuvieron una conversación muy profunda y sincera. Miguel confesó dolorosamente que no podía fingir que no pasaba nada porque acababa de llamar a su padre y sabía que los resultados de la autopsia se anunciarían esa tarde. Begoña vio a través del alma de Miguel, se dio cuenta de que ya no estaba lo suficientemente lúcido como para seguir trabajando y le aconsejó firmemente que fuera a casa a descansar. Se sumergiera en un baño caliente y esperara los resultados con su familia en lugar de torturarse en el trabajo. Cuando Miguel se negó obstinadamente con la excusa de que temía dejar la enfermería vacía y argumentando que aún le quedaban más de 5 horas de turno, Begoña se ofreció valientemente a quedarse y cubrir su turno. Lo tranquilizó suavemente diciéndole que había trabajado allí durante mucho tiempo y que tenía la experiencia suficiente para tratar casos comunes con analgésicos o vendando heridas. Este acto humano de Begoña no solo mostró el profundo cuidado de una amiga, sino que también fue un testimonio de una noble conciencia que siempre está lista para tender la mano y ayudar a quienes se hunden en el estancamiento y el pánico. Esta escena destaca la fragilidad de la psicología humana cuando se enfrenta a la frontera entre la vida y la muerte. Y nos muestra la inmensa importancia de elevar el espíritu de los demás en los momentos de mayor angustia y oscuridad. La guerra familiar estalla, el dolor de un hijo de segunda clase. El clímax del conflicto familiar y la crueldad del poder se elevó a su punto máximo a través de un segmento magistralmente entrelazado con 2 desarrollos paralelos. Lo que aumentó el dramatismo y el ritmo acelerado de la serie. Por un lado, en el espacio privado, Digna y Damián tuvieron una conversación tranquila, pero que contenía innumerables e intensas corrientes subterráneas. Digna, con la profunda empatía de una mujer experimentada, habló francamente con Damián sobre el dolor extremo que roía el alma de Tasio. Señaló que Tasio no solo estaba enojado por haber sido excluido de las decisiones comerciales clave, sino que de manera más profunda y cruel, sentía que siempre era el sobrante, un hijo de segunda clase que nunca sería respetado por igual en una familia llena de discriminación. Digna analizó con agudeza que Tasio estaba convencido de que Damián arriesgaría su vida para proteger a la industrial hasta el final si los cofundadores de la empresa fueran sus hijos legítimos y no un hijo ilegítimo como él. Damián pareció herido por esta acusación, argumentando débilmente que amaba a Tasio tanto como a sus otros hermanos. Pero ¿cómo podrían esas palabras encubrir la dura verdad que estaba ocurriendo? Paralelamente a ese diálogo impregnado de dolor. En el frío espacio de la oficina. La tensión estalló en una acalorada guerra de palabras cuando Andrés, Marta y Tasio tuvieron una discusión llena de presión. Tasio, con el corazón sangrante, se enfrentó directamente y expuso la hipocresía de sus medio hermanos. Cuando Marta y Andrés intentaron persuadirlo de que la venta de la empresa era para salvar el negocio familiar, Tasio exclamó amargamente que el que lo llamaran su negocio familiar realmente le causaba un dolor inmenso. Los condenó por ignorar cruel y completamente su sudor, esfuerzo y lágrimas, afirmando que la decisión de vender la fábrica era la prueba más clara de la cruel discriminación entre los hijos. Marta, con la mentalidad de proteger el legado familiar de manera extrema y fría, rechazó a gritos todos los argumentos y súplicas de Tasio. Explicó implacablemente que Perfumerías de la Reina no era simplemente un beneficio económico, sino toda la vida y el sagrado legado de su padre. Marta asestó sin piedad un golpe mortal al orgullo de Tasio al afirmar claramente que la responsabilidad de proteger ese legado era suya y de Andrés. Con palabras afiladas como cuchillos, Marta convirtió por sí misma a Tasio en un completo extraño, en alguien de fuera y con las manos vacías en la misma empresa que él había ayudado a construir. Esta guerra verbal fue como cuchillos invisibles que cortaron todos los frágiles lazos familiares restantes, presagiando una división permanente e irreparable en el seno de esta poderosa familia. El enfrentamiento cumbre, Begoña planta cara a Gabriel.
Sin detenerse en los conflictos de intereses, la serie continúa regalando a la audiencia una obra maestra de duelo psicológico que expone la hipocresía del sistema patriarcal. Begoña, con la inteligencia, el coraje y la posición de dueña de la casa, entró de manera proactiva en la asfixiante oficina de Gabriel para darle unas contundentes advertencias. Fue directa al grano, exigiendo que Gabriel supiera mantener la distancia y respetara los límites con la niñera Antonia. Como prueba, Begoña mencionó con franqueza la foto casual en el parque, señalando la mirada de admiración e infatuación anormal que Antonia le dirigía. Le advirtió estrictamente a Gabriel que bajo ninguna circunstancia se aprovechara de la vulnerabilidad de una buena mujer como Antonia, y que debía preservar el honor de los niños inocentes de la casa. Sin embargo, la reacción de Gabriel demostró una vez más la naturaleza sumamente astuta y de sangre fría de un narcisista. En lugar de negarlo o sentirse avergonzado, hizo con calma una sugerencia extremadamente cruel: despedir a Antonia de inmediato. Gabriel argumentó de manera insensible e indiferente que él nunca había querido contratarla. Y que no había nadie en el mundo que pudiera cuidar a un niño mejor que su propia madre, insinuando que Begoña debería hacerlo ella misma. Esta frialdad desalmada dejó a Begoña atónita y asqueada. Reconoció la verdadera naturaleza demoníaca escondida detrás de esa sonrisa burlona. Un hombre dispuesto a desecharlo todo y pisotear cualquier destino cuando siente que su posición segura se ve amenazada, aunque sea un poco. El clímax de la vil y sucia manipulación psicológica se produjo cuando Gabriel dio la vuelta a la tortilla descaradamente y atacó a Begoña. Usó palabras ofensivas, acusando a Begoña de estar loca y locamente celosa. Sugiriendo que detrás de su fachada fría y orgullosa, en realidad todavía ardían fuegos latentes de pasión carnal por él. El exceso de confianza y los delirios de grandeza de Gabriel chocaron contra un muro de acero. Begoña respondió con extremo desprecio y asco, mirando directamente a la cara del manipulador y afirmando que eran precisamente la arrogancia ciega y la crueldad despiadada en sus propios huesos las que habían extinguido con sus propias manos todo lo bueno que alguna vez existió. Esta escena de enfrentamiento acalorado retrata de manera dolorosamente realista la terrible toxicidad de los abusadores, de los sucios hábitos de manipulación y de la costumbre de culpar a la víctima que tienen los villanos con una fachada aristocrática glamurosa. Lágrimas en la celda, el amor y la desesperación de Nieves. En completo contraste con los cálculos crueles y los astutos duelos mentales del mundo exterior. La escena oscura y húmeda de la celda fría trajo consigo una melancolía trágica, dolorosa y llena de lágrimas. Pablo, con un rostro demacrado por la falta de sueño, visitó a su amada esposa, Nieves, trayéndole una noticia que era como la llamada a la puerta de la muerte, que los resultados de la autopsia se anunciarían oficialmente esa tarde. Nieves, una mujer pequeña pero resistente a pesar de estar en el umbral de una sentencia de muerte feroz, seguía mostrándose extraordinariamente fuerte. Intentó reprimir su miedo, dándole a su esposo sus últimas palabras llenas de amor y responsabilidad. Deseó que él mantuviera a la familia unida para superar la tormenta. Le pidió que perdonara su compleja personalidad a lo largo de los años y le rogó que se dedicara por completo a ayudar a su hija Mabel a crecer como una buena persona. Incluso en los momentos cercanos a la muerte seguía siendo pragmática, calculando y dando instrucciones a Pablo para que vendiera el terreno en Manzanares, y así obtener dinero para los oscuros días venideros del padre y la hija. El estado psicológico de Nieves en este momento es el de la resignación y la aceptación de un final trágico y fatal. Derramó lágrimas de amargura, pensando que era preferible ser condenada a muerte y terminar con todo rápidamente. Pues sería menos cruel que tener que vivir el resto de su vida sin sentido en el encierro y el cautiverio, muriendo lenta y gradualmente en la desesperación y en una soledad fría que cala hasta los huesos. No quería que Pablo enterrara el resto de su vida por una mujer culpable. En contraste con la rendición de su esposa, Pablo reaccionó con extrema desesperación y profunda agonía. Se negó rotundamente a escuchar aquellas fatídicas últimas palabras, tapándose los oídos ante la cruel verdad. Pablo creía resuelta y absolutamente en la inocencia y pureza de su esposa. Y juró poniendo al cielo y a la tierra como testigos que nunca dejaría que ella sufriera sola en la cárcel. El amor apasionado, fiel y trágicamente heroico de Pablo es tan hermoso, pero al mismo tiempo tan impotente y débil. No puede disipar la cruda realidad de un sistema legal despiadado.
donde personas inocentes son empujadas al límite en un callejón sin salida, teniendo que rogar dolorosamente por una muerte rápida para liberarse del mar de sufrimiento terrenal. La decisión impulsiva de Tasio y el compromiso de Paula. De vuelta en la fábrica, la impulsividad irreflexiva y el deseo ciego de redención de Tasio continuaron llevándolo a tomar decisiones desastrosas con el poder destructivo de arruinar toda su vida. A pesar del embargo y de la situación de cierre de la fábrica, Tasio buscó proactivamente a Paula, la chica que se encontraba en una situación de desamparo absoluto, y le hizo una propuesta sumamente arriesgada. Decidió contratarla como trabajadora de apoyo en la fábrica, con la promesa de un salario muy alto, a pesar de que el tiempo de trabajo era solo de unas 2 o 3 semanas. Sin detenerse ahí, impulsivamente sugirió que ella podría ahorrarse el costoso alquiler mudándose directamente al área residencial, en las habitaciones para los trabajadores de la fábrica. Paula al principio se mostró muy indecisa, confundida y temerosa ante esta abrupta propuesta. No quería trabajar en un lugar donde estaba presente toda la familia de él, donde todos los ojos la escudriñarían, y especialmente donde había trabajado Carmen, su legítima esposa. La timidez de Paula estaba totalmente justificada porque entendía claramente los problemas y cotilleos que surgirían si pisaba ese territorio. Sin embargo, Tasio, con la complacencia ciega de alguien que, bajo el título de accionista, quiere demostrar su poder, se golpeó el pecho con aire majestuoso afirmando que tenía derecho a decidirlo todo. Se jactó de prometer que él mismo explicaría todo y garantizaría que nadie en la fábrica se atrevería a oponerse u opinar sobre su decisión de acogerla. Frente a la inmensa tentación de tener un trabajo que generara ingresos inmediatos y una cama cómoda y decente donde descansar, la desesperación extrema y el hambre derrumbaron todo sentido de la razón y vencieron su frágil orgullo. Paula finalmente se resignó y aceptó seguir a Tasio. Esta acción de Tasio, aunque pueda surgir de una lástima sincera de querer enmendar sus errores, es en realidad el acto de activar con sus propias manos una gigantesca bomba de relojería. Traer a su examante al lugar de trabajo seguramente destruirá de raíz todos los esfuerzos por preservar su ya frágil matrimonio, que se encuentra al borde del abismo. Mostrando la inmadurez, la personalidad infantil y la visión extremadamente miope de este personaje impulsivo. La alianza fracturada, Gabriel obliga a Antonia a destruir las pruebas. Mientras tanto, en otro oscuro rincón de la mansión, la oscura y pecaminosa alianza entre Gabriel y Antonia comenzaba a mostrar signos de grietas severas e irreparables. Gabriel, con el rostro lleno de aura asesina e ira frenética, interrogó a Antonia sobre el descuido mortal de haber dejado que Begoña viera la fatídica foto. Con la mentalidad de alguien que siempre vive entre conspiraciones, estaba convencido de que ella había planeado y arreglado todo deliberada y maliciosamente para romper su impactante secreto y amenazar su posición. Antonia estaba extremadamente enojada y resentida por esa acusación irracional. Se defendió en voz alta argumentando que solo quería conservar un raro y hermoso recuerdo con las 2 personas que más amaba en el mundo, el pequeño Juanito y él. Explicó de manera lógica que tomar la iniciativa de mostrarle la foto a Begoña primero era en realidad un movimiento defensivo inteligente. Para evitar de antemano que la niña Julia fuera por ahí contándolo en todas partes, lo que crearía una sospecha mayor. Pero, ¿cómo podría el razonamiento de una madre llegar a los oídos de un hombre a sangre fría que solo piensa en sí mismo? Gabriel, cruel, desalmado y dictatorial, ordenó y exigió que ella destruyera la foto de inmediato, sin permitirse dejar rastro alguno. Antonia, amargamente dolida y con los ojos llenos de una inmensa decepción, admitió que, apretando los dientes, ya había arrojado aquel valiosísimo recuerdo a la chimenea, reduciéndolo todo a cenizas justo después de habérselo mostrado a Begoña. Esta acalorada y llorosa discusión expuso crudamente la extrema falta de confianza y la profunda sospecha entre 2 personas que alguna vez compartieron el lecho y se juraron amor eterno. Mostró la paranoia de control extremo de Gabriel y la tristeza infinita de una esposa legítima que, sin embargo, tiene que tragarse la amargura y vivir a escondidas como una humilde sirvienta en su propia casa, privada incluso del derecho a conservar una foto familiar. Predicciones sobre los próximos eventos desde una perspectiva personal. Y entonces, amigos míos, los últimos minutos del episodio pasaron como un tornado, barriendo hasta el más mínimo rayo de esperanza y dejando atrás un desastre trágico.
Todas las tramas, todas las conspiraciones y secretos fueron llevados a un clímax absoluto con un ritmo trepidante y asfixiante, que me hizo contener la respiración mientras seguía cada fotograma. En el recinto de la fábrica, Marta descubrió por casualidad que Paula, una intrusa, había sido contratada en este momento tan delicado. Inmediatamente interrogó a Tasio con la actitud dura y autoritaria de una alta directiva. Tasio, sin dejarse intimidar, replicó con obstinación usando el poder nominal de un accionista y declarando en voz alta frente a ella que se oponía firmemente a la venta de la fábrica. Este enfrentamiento público empujó oficialmente el conflicto familiar a un nivel innegociable e irreparable, presagiando una guerra legal y de poder trascendental que estaba a punto de estallar en el seno de la alta sociedad. Las impactantes noticias siguieron llegando, más rápidas y crueles. Cuando un representante de los socios anunció que querían actualizar toda su oferta para comprar los terrenos, los edificios y la maquinaria a un precio más alto, esta persona exigió que rompieran su acuerdo tácito previo con el Grupo Floral, creando una crisis económica total y poniendo a la familia de la reina en un dilema. Y el momento más aterrador y obsesivo, el que hizo que mi corazón se detuviera para cerrar el episodio, fue cuando un policía con una carpeta en la mano caminó hacia la doctora Luz. Al preguntarle sobre los resultados del informe forense de su padre, este oficial dio una respuesta fría y sin emociones, confirmando como una condena a muerte innegable que sí, se habían encontrado restos de morfina en el cadáver. Esa breve confirmación fue como un martillazo que destrozó todas las frágiles esperanzas de Luz y Begoña. Después de haber pasado juntos por los fotogramas tormentosos y asfixiantes de este episodio, realmente no puedo quedarme sentado sin ofrecer algunas predicciones muy dramáticas para los próximos acontecimientos. La trama actual es como la cuerda de un instrumento estirada al máximo, esperando solo un pequeño impacto más para romperse y causar un daño irreparable. En primer lugar, con los resultados de la autopsia seguramente exponiendo la cruda verdad sobre la sobredosis de morfina. ¿Cómo enfrentarán Luz y Begoña la ley penal? Una situación muy posible y extremadamente trágica es que Luz decida cumplir su promesa de entregarse a la policía para salvar a Nieves de la pena de muerte. Pero Begoña, con su conciencia remordiéndole, ¿dejará que su amiga se sacrifique sola o dará un paso al frente para admitir su complicidad? ¿Tendrá el sistema legal de la España de aquella época, empapado de dinero y poder, la suficiente clemencia y humanidad para comprender un acto médico que surgió del amor y del deseo de aliviar un dolor extremo? ¿O las castigará sin piedad, convirtiendo a estas talentosas doctoras en asesinas a sangre fría? A continuación, el provocador e imprudente acto de Antonia al mostrarle intencionalmente la foto a Begoña no puede caer en el olvido como las cenizas en la chimenea. Begoña, una mujer extremadamente inteligente, astuta y que lleva en sí el orgullo de la aristocracia, nunca dejará que este asunto se desvanezca. Tengo un fuerte presentimiento de que Begoña llevará a cabo en secreto una investigación sofisticada. Y cuando la impactante verdad sobre la identidad de Antonia como la esposa legítima salga a la luz, toda la carrera política y la reputación de Gabriel se derrumbarán de manera irremediable. ¿Seguirá Antonia soportando la humillación o será la gota que colma el vaso y se levantará para luchar cuando vea que Gabriel la está despojando gradualmente de todos los derechos de ella y de su hijo? Los celos y el resentimiento de una mujer traicionada y escondida son siempre un volcán a punto de entrar en erupción y quemar todo a su paso. Por último, ¿a dónde conducirá la feroz guerra por el trono entre Tasio y los hijos legítimos? El resentimiento de un hijo de segunda clase ha estado reprimido durante demasiado tiempo y ahora ha llegado a un punto de no retorno. Llevar a Paula a la fábrica fue la gota que colmó el vaso y destruyó su matrimonio con Carmen. En su desesperación, es muy posible que Tasio haga el movimiento más imprudente y despiadado: aliarse con los competidores más formidables del grupo como Brosardo Floral, para llevar a cabo una adquisición y derrocar el imperio de Damián, buscando vengarse del profundo daño que ha tenido que soportar durante tantos años. Queridos espectadores, maravillosos compañeros de la claqueta ibérica, ¿qué opinan de estos escenarios locos pero totalmente fundados y plausibles? ¿Vencerá la humanidad y el perdón sobre la codicia y el egoísmo? ¿O todos nuestros personajes se arrastrarán juntos hasta el fondo de una tragedia sin salida? Así es como hemos desglosado y analizado en detalle juntos cada una de las capas más profundas de significado, cada expresión sutil de este episodio obsesivo.
Gracias por dedicar su valioso tiempo a sumergirse conmigo en los asfixiantes altibajos emocionales de los personajes. No olviden dejar sus comentarios para compartir su perspectiva única. Y por favor presionen el botón de suscribirse al canal La Claqueta Ibérica y activen la campana de notificaciones para que podamos seguir acompañándonos y dándolo todo en los próximos programas de análisis de primer nivel. Adiós, les deseo un buen día y hasta la próxima.